En el cuarto año de mi matrimonio con Lila Monroe, ella sufrió un accidente de coche. Al despertar, su memoria se había estancado en el momento en que más enamoró a su primer amor. No podía creer que estuviéramos casados e insistía en que siempre me había odiado. Intenté por todos los medios que recordara nuestros 4 años juntos, pero nada funcionó. Luego, tras otro accidente, la vi correr hacia su primer amor sin pensarlo 2 veces, y finalmente me rendí. El día que acepté el divorcio, de repente se acordó de mí. Pero para entonces, ya me había dado por vencido. El día que Lila Monroe se despertó, insistió en divorciarse de mí. Llevaba en la mano una olla de sopa que había estado cociendo a fuego lento toda la noche cuando llegué a la puerta, y ella me tiró su taza de agua a los pies. «Sal de aquí. No quiero verte». Unas gotas de agua hirviendo me salpicaron la mano. Forcé una sonrisa y fingí que no me importaba, diciendo, «Preparé sopa. ¿Te gustaría un poco?». Lila Monroe me dio la espalda, negándose a mirarme, y solo murmuró 2 palabras, «Vete». Después de dejar la sopa y marcharme, ya no pude seguir sonriendo. Afuera del hospital, me acurruqué al borde de la carretera, mordiendo un cigarrillo apagado, con amargura. Era el 4.º año de mi matrimonio con Lila Monroe. En aquel entonces, la había perseguido durante casi 4 años, haciendo todo lo posible por ser parte de su vida. Pero ahora, incluso ese pequeño amor se había esfumado. Pensé sin rumbo. Tal vez tuve suerte al casarme con Lila Monroe. En aquel entonces, ella ya tenía novio. Yo no era de los que rompen relaciones, simplemente la amaba en silencio, sin extralimitarme. No fue hasta que James Miller decidió no irse al extranjero que me atreví a intentarlo abiertamente. Tras la partida de James Miller, di un paso al frente, y hace 4 años, Lila Monroe finalmente aceptó casarse conmigo. Fue una cena normal entre nosotros. Después de comer, me dijo con naturalidad, «Julian Rhodes, algún día consigamos el certificado de matrimonio». Me tomó 30 segundos creer que no la había oído mal. En cuanto me di cuenta, dije rápidamente, «Espérame», y salí corriendo. Solo compré un ramo de flores porque temía que si compraba algo más, Lila Monroe cambiara de opinión. Mi corazón latía con fuerza y me sudaban las palmas de las manos por los nervios. Esa noche, me arrodillé con las flores, sintiendo los ojos arder de lágrimas. Miré a Lila Monroe sentada en la silla, con un vestido precioso, radiante y deslumbrante. Siempre había sido como me gustaba, tanto entonces como ahora. Le hice una promesa sincera, palabra por palabra, «Lila Monroe, ¿te casarías conmigo?». Sin duda te trataré bien». Ella tomó las flores de mis manos. En ese momento, mi corazón, que estaba a punto de estancarse, finalmente se tranquilizó. Después, le volví a proponer matrimonio. Fue una escena hermosa y de ensueño, con regalos, anillos y toda nuestra familia y amigos presenciándola. Lila Monroe aceptó casarse conmigo, pero sabía que no era porque le gustara mucho. Quizás fue por mi insistencia, o quizás simplemente era hora de que sentara cabeza. Si Lila Monroe quisiera casarse, jamás se negaría. Estuvimos casados 4 años, y yo la seguía felizmente, satisfecho con solo estar con ella. No me quería mucho, pero no importaba, mi amor por ella era suficiente. Si tan solo Lila Monroe no hubiera tenido ese accidente de coche y su memoria no hubiera regresado a la época en que estaba enamorada de James Miller, su primer amor. Creo que habría vivido con gusto este sueño en mi otra vida. Lo peor no fue que Lila Monroe me odiara ahora ni que negara nuestro matrimonio, sino que James Miller había regresado. El primer amor de Lila Monroe, James Miller. Esta situación no se le podía ocultar. Cuando Lila Monroe despertó, nuestras familias le habían dicho con cariño que llevábamos 4 años casados. Incluso le enseñaron nuestro certificado de matrimonio. Lila Monroe solo lo miró y luego apartó la mirada. ¿Y qué? Si estamos casados, podemos divorciarnos. ¿Quién sabe qué trucos usó para que me casara con él? Y recuerdo claramente que estaba enamorada de James Miller. Cuanto más decía, más se ponía nerviosa. Su cuerpo aún se estaba recuperando y sus dolores de cabeza empeoraban. El médico nos aconsejó que fuéramos amables con ella y no la provocáramos. Tras oír esto, me quedé en silencio fuera de la puerta, mirando a Lila Monroe,
que llevaba un buen rato en la cama. Luego les dije a nuestros padres que no volvieran a mencionarlo delante de ella. También guardé el certificado de matrimonio en una caja y lo escondí en el fondo del armario. Guardé todas las fotos que nos habíamos tomado juntos en mi maleta. Guardaba cuidadosamente todos los artículos de pareja que había comprado a lo largo de los años. Me decía a mí mismo que no importaba si me olvidaba o incluso me odiaba. Siempre podría volver a conquistarla. Pero el regreso de James Miller me tomó completamente por sorpresa. No había cambiado mucho desde la preparatoria. Siempre tuvo un comportamiento amable y humilde, y su rostro estaba tan cálido como siempre. Sentí una punzada de amargura en el corazón al pensar, James Miller podría parecer amable, pero jamás podría cuidarla como yo lo hice. ¿Cómo iba a olvidarlo Lila Monroe? Al día siguiente, al llegar al hospital, me encontré inesperadamente con James Miller. Había oído la noticia de su regreso por mi amigo de la infancia, Daniel Wilson, pero no esperaba que viniera directamente al hospital. Me quedé allí, con la sopa que había preparado en la mano, completamente perdido. Estaban hablando entre sí, sin nadie más alrededor, y de repente Lila Monroe soltó una suave carcajada. Su rostro pálido se sonrojó, luciendo mucho más vibrante. Cuando me vio, la conversación se interrumpió y el ambiente se volvió incómodo. Apreté el termo con más fuerza y forcé una sonrisa, diciendo en voz baja, Lila, preparé tu sopa favorita. Deberías tomarla caliente. Aún no había dicho nada cuando la suave voz de James Miller la interrumpió, Lila, te acabas de recuperar. Esta sopa aceitosa te pesa demasiado, te traje unos suplementos. Me quedé paralizada. La lesión más grave de Lila Monroe, aparte de la cabeza, fue en el pie. Así que, cada vez que la visitaba, preparaba caldo de huesos la noche anterior y lo llevaba al día siguiente. Aunque Lila Monroe siempre me decía que me largara, sabía que se lo tomaría al menos un poco después de irme. Pero esta vez no estaba tan seguro. Dejé la sopa a un lado, murmurando, voy a fumar, y escapé rápidamente. Me sentí un poco patético. Justo antes de irme, escuché la voz de James Miller. Sigue siendo el mismo. Lila Monroe respondió con indiferencia, siempre ha sido así, con un tono de disgusto. Después de ese día, dejé de visitarla. En cambio, les pedí a mis padres que me llevaran comida a Lila Monroe. El día antes de que le dieran de alta, mi amigo de la infancia, Daniel Wilson, me invitó a tomar algo. Sabía que últimamente había estado estresado y dijo que tenía algo interesante que mostrarme. Al llegar, me sorprendió encontrar a James Miller también allí. Me detuve, comprendiendo a qué se refería con algo interesante. Daniel Wilson me dio una copa y luego dijo, de verdad que no sabes ser un nieto, ¿verdad, James Miller? En aquel entonces, a mi amigo le gustaba Lila, pero tú seguías siendo su novio. Lo aceptó sin decir palabra. Pero luego abandonaste la relación y te fuiste al extranjero, y el muy idiota de Julian Rhodes estuvo 2 años tras ella antes de casarse finalmente con Lila. Ahora, después del accidente, te estás aprovechando de su vulnerabilidad. ¿Qué clase de hombre eres? No tenía ni idea de cómo Daniel Wilson había logrado traer a James Miller aquí, pero era evidente que había estado bebiendo. Al oír esto, agarré a Daniel y le dije en voz baja, deja de beber, vámonos a casa. Daniel, con la cara roja y señalándome con el dedo, murmuró furioso, ¿eres un cobarde? ¿Es tu esposa? Guardé silencio. En ese momento, James Miller apareció de repente frente a mí, sonriendo mientras decía, cuando me fui al extranjero, Lila quiso romper conmigo. ¿Y qué? Después de todos estos años, ¿no crees que todavía me quiere? Ah, por cierto, probablemente no lo sabías, pero cuando estábamos juntos, Lila era mucho más adorable que cuando estaba contigo. Lo sería. Antes de que pudiera terminar, le di un puñetazo. ¿Estaba enojado? Sí. ¿Furioso? Totalmente. Esta era la mujer que había amado durante casi 8 años, y debido a un accidente, todos mis esfuerzos de esos años se hicieron añicos. ¿A quién debería culpar? ¿Por qué alguien como él, tan canalla, consiguió su amor sin siquiera intentarlo? Y después de conseguirlo tan fácilmente, ¿por qué no lo valoró? Lo que él daba por sentado era algo por lo que yo tenía que luchar.
Maldije a gritos y, en mi furia, lo golpeé con más fuerza. Al final, James Miller quedó tendido en el suelo, agarrándose la cabeza, y lo pateé una vez más. No hables de tu pasado con ella. No te lo mereces. Al día siguiente, me enteré de que Daniel Wilson había querido dejarme desahogarme, pero James Miller me había provocado deliberadamente. El alta estaba programada para la tarde, y cuando estaba a punto de irme, vi que James Miller ya había traído a Lila Monroe. Tenía las marcas de la paliza que le di la noche anterior. Me encontré con Lila en el hospital esta mañana, así que la traje de vuelta, dijo. Lila Monroe estaba frente a él, mirándome con el ceño fruncido. Julian Rhodes se disculpó con James Miller. Me quedé paralizada un momento, incapaz de decir una palabra. James Miller tiró de la mano de Lila Monroe. Lila, no te preocupes. Julian estaba borracho anoche. Simplemente se dejó llevar y me golpeó. No hace falta disculparse. Su tono era amable, como si intentara evitar que peleáramos. La escena era casi cómica. No pude evitar reírme. Me reí tanto que no pude contener la tos. Tras recuperar la compostura, murmuré, James Miller, eres realmente despreciable. Su rostro se ensombreció, pero no dijo nada. Julian Rhodes, James tiene razón. No has cambiado nada. Sigues siendo el mismo. La cara de Lila Monroe estaba llena de asco, como si yo no fuera más que basura en la calle. En la prepa, solo eras un chico que fumaba, peleaba y armaba problemas. Y ahora, sigues igual. Sigues igual, y eso me hace odiarte. Cerré los ojos ligeramente, casi como para castigarme, repasando sus palabras una y otra vez. Sí, por fin lo entendí. Para Lila Monroe, que había olvidado por completo nuestros 4 años juntos, solo sentía desprecio por mí. Fue igual que cuando nos conocimos en la prepa. Me odiaba tanto que me habría ignorado si hubiera podido. Pero en aquel entonces, una simple mirada suya me alegraba días enteros. Bajé la cabeza con impotencia, y aferrándome a mi último atisbo de dignidad, murmuré, dile que se vaya. Esta es nuestra casa. No es bienvenido aquí. James Miller había logrado su objetivo. Tras unas palabras amables con Lila Monroe, dejó sus cosas y se fue. Al día siguiente, Lila Monroe me entregó los papeles del divorcio que ya había firmado. Este es el acuerdo de divorcio. Échale un vistazo. Si no hay problema, fírmalo. Me quedé atónito. Miré hacia otro lado, incapaz de hablar. No firmaré, dije finalmente. Lila Monroe frunció el ceño, visiblemente impaciente. ¿Por qué no firmas? Si es por dinero, los bienes se reparten equitativamente. También te daré 1 millón extra. Esta casa era mía. La compré con casi todos mis ahorros, con la intención de que fuera nuestro hogar. Respiré hondo, le devolví los papeles y le dije, no firmaré. Lila Monroe me miró con enojo, como si no entendiera por qué me negaba. Finalmente, sin poder contener su frustración, alzó la voz, ni siquiera me gustas. Me gusta otra persona. ¿Aún no vas a firmar? Tras decir esas palabras, la sala se sumió en un largo silencio. Logré controlar mis emociones y respondí con voz ronca, lo que te gusta, simplemente lo olvidas. Lila Monroe se quedó atónita. Finalmente, se levantó y se fue, dejando solo un comentario de despedida, haz lo que quieras. Tómate tu tiempo si quieres. Me quedé solo, mirando la sala vacía, sin saber cuánto tiempo más podría aguantar. Desde ese día, Lila Monroe y yo nos vimos envueltos en una guerra fría. Todos los días le preparaba la cena, pero no la comía. Dormía en la habitación principal mientras yo me quedaba en la de invitados. La lesión en el pie del accidente de coche le impedía estar de pie mucho tiempo. Sabiendo que no podía tragarse su orgullo, me aseguré de preparar la comida y luego me fui a mi estudio a trabajar. Al volver, ver que había terminado de comer me dio un pequeño alivio. Daniel Wilson se enteró y me regañó por teléfono, eres realmente patética, ¿sabes? En ese momento, estaba amasando, y sus palabras me pillaron desprevenida. Tras una pausa, respondí con amargura, Daniel, simplemente no lo recuerda. Nunca se lo había dicho a nadie,
pero durante los 4 años que Lila Monroe aceptó casarse conmigo, nunca fue así. Esos 4 años, Lila Monroe había sido una novia maravillosa. Hacíamos lo que hacían las parejas normales, citas, besos y amor. En las noches de invierno, la recogía del trabajo y ella se arrojaba a mis brazos, apretándome las manos. De camino a casa, charlaba sin parar sobre cosas divertidas que habían pasado en la oficina. Jugábamos a los dados para decidir quién cocinaba y quién lavaba los platos, aunque, al final, yo era quien hacía ambas cosas. Íbamos al supermercado a comprar cosas cotidianas, y ella me hacía cambiar mis fotos de perfil por otras raras. Nos sentábamos juntas en pijama, viendo películas, apostando a quién sería el asesino. Ella también se enojaba. Se enfadaba y se negaba a comer, cambiaba sus fotos de perfil y luego me decía que no cambiara las mías. Pero en el trabajo, se convertía en la tranquila y elegante Lila, la gerente. Durante esos 4 años, cuando innumerables pretendientes la perseguían, Lila Monroe los rechazaba a todos con firmeza. Así que, tras haber ganado su amor, me resultó aún más difícil dejarlo ir. Quería esforzarme más. Después de todo, había pasado 8 años juntos. ¿Qué eran 1 o 2 más? Usaría cualquier excusa para que visitara los lugares que habíamos visitado durante esos 4 años de matrimonio. Ingenuamente pensé que, tal vez así, Lila Monroe lo recordaría. Pero sin falta, cada vez que íbamos, recibía una llamada de James Miller y se iba, o se quedaba allí charlando con él por teléfono. Al poco tiempo, Lila Monroe dejó de salir conmigo por completo. Durante nuestras conversaciones, intentaba hablar de esos 4 años, pero Lila Monroe rara vez respondía. Si hablaba demasiado, me interrumpía con impaciencia y me pedía que parara. La observaba, con el teléfono en la mano, hablando con James Miller, y me quedaba callado. En 2 semanas, sería el cumpleaños de Lila Monroe. Había reservado con mucha antelación, y el salón privado estaba decorado de maravilla, justo como a ella le gustaba. Para su cumpleaños, me levanté temprano y le preparé un plato de fideos de la longevidad. Cuando terminó de comer, le entregué la caja de regalo. Lila, feliz cumpleaños. Recientemente, Lila Monroe y yo habíamos empezado a retomar poco a poco algo parecido a una amistad. Ya no se resistía tanto, y la discusión sobre el divorcio parecía haber quedado olvidada a propósito. Pero en el fondo, sabía que las cosas nunca volverían a ser como eran durante esos 4 años. Lila Monroe me dio las gracias y luego me preguntó si podía abrirlo. Asentí. Dentro había un vestido. Al verlo, sus ojos se iluminaron de sorpresa. Mi corazón, que había estado oprimido por la ansiedad, se relajó al instante. Entonces dije, ya he reservado una cena en tu restaurante favorito para esta noche. Si te gusta, puedes ponértelo. Después, acompañé a Lila Monroe a casa de mis padres a comer y nos quedamos hasta la noche. Esa noche, Lila Monroe y yo debíamos ir al restaurante que había reservado, pero tras recibir una llamada, dudó y me miró. Necesito salir un rato para encontrarme con un amigo. Adelante, llegaré pronto. En cuanto contestó el teléfono, vi el nombre de quien llamaba, James Miller. La vi salir corriendo por la puerta sin esperar a que dijera nada, y me quedé sin palabras. Me quedé allí, observándola, viéndola alejarse sin mirar atrás. Quería detenerla, preguntarle si volvería, pero en el fondo, lo que realmente quería era aferrarme a ella, retenerla. Al final, fui solo al restaurante. Ella dijo que vendría, así que la esperé. Estuve allí sentado desde las 6 de la tarde, esperando. Le envié mensajes de texto, la llamé, pero no contestó. Finalmente, le apagaron el teléfono. Esperé hasta la medianoche. 2 camareros, mirándose con incomodidad, finalmente se acercaron. Julie y Rhodes lo lamentaron muchísimo, pero cerraban a la 1 de la madrugada. Me quedé paralizado. Hacía media hora, me acababan de traer comida fresca, pero ya se había enfriado. El pastel que yo misma había preparado estaba ahora en un rincón, y las rosas habían perdido su brillo. Los camareros me miraron con una mezcla de lástima y compasión, lo que solo me hizo sentir más avergonzada. ¿Pero qué me entristeció de verdad en el fondo? Fue que Lila Monroe había prometido que vendría. ¿Por qué mintió? Esa noche, cuando regresé,
Lila Monroe nunca regresó. Pasé toda la noche sentado solo en la sala. Al día siguiente, vi a Lila Monroe en los momentos de WeChat de James Miller. La noche anterior, James Miller la había llevado a un concierto en un festival de música. Llevaba su chaqueta, y hacía mucho que no veía una sonrisa radiante y despreocupada, con ternura y alegría en los ojos, como si fueran tangibles. El momento fue casi perfecto. Justo cuando colgué el teléfono, Lila Monroe llegó a casa. Me miró sentada en el sofá y, por un instante, su expresión se congeló. Luego, como si recordara algo, habló con tono nervioso, lamentaba lo de anoche. ¿Lo había olvidado por completo? No había dormido en toda la noche y me sentía realmente agotada en ese momento. Levanté la comisura de los labios, queriendo decir algo, lo que fuera. Quería interrogarla, expresar mi enojo, o decir algo más, lo que fuera. Pero me di cuenta de que no podía decir nada. Me sentía vacía. Al ver que no hablaba, añadió rápidamente, James Miller dijo que quería ir al festival de música, así que fui con él. Mi teléfono se quedó sin batería y no te llamé. Probablemente deberías haber regresado después de esperarme anoche. Bajé la mirada y susurré, ya lo sé. El ambiente estaba muy pesado. Me levanté. Voy al estudio. Al pasar junto a ella, de repente me llamó. Julian Rhodes, ¿no tienes nada más que preguntar? ¿Qué podría preguntar? No quería preguntar nada más. No. Dicho esto, salí. En ese momento, recordé mi conversación con Daniel Wilson. ¿Cómo puedes creer que todavía te recordará? ¿Qué le respondí entonces? Creo en ella, le dije con absoluta certeza. Pero Lila Monroe. No creo que pueda aguantar mucho más. Después de ese día, tanto Lila Monroe como yo nos pusimos a trabajar. Yo tenía mi propio estudio de fotografía y ella estaba ocupada con el trabajo de fin de año en la empresa. A veces, cuando la cosa se ponía fea, pasábamos 2 o 3 semanas sin comer juntos. James Miller, por otro lado, publicó varias fotos suyas comiendo con Lila Monroe en sus momentos de WeChat. Sabía que quería que las viera. Al mirar esas fotos, de repente me sentí indiferente. Una sensación de, lo que sea, me invadió. Era como si toda mi vida hubiera girado en torno a Lila Monroe durante tanto tiempo. Le había dicho a Daniel Wilson que quería que Lila Monroe me recordara, pero en algún momento, sin darme cuenta, ese hilo se había deshecho silenciosamente. A finales de este mes, el presidente de nuestra clase de preparatoria organizó repentinamente una reunión. No tenía pensado asistir, pero el presidente de la clase me envió varios mensajes diciendo que tenía algo importante que comentar y que debía ir. Lo pensé y dejé libre mi agenda para esa noche. Pero en el fondo, me preguntaba si Lila Monroe aparecería. Esa noche, lo hizo. Y vino con James Miller. En aquel entonces, mi matrimonio con Lila Monroe era discreto, solo lo sabían unos pocos amigos cercanos. Casi nadie del instituto lo sabía. Así que, cuando entraron juntos, todos asumieron que Lila Monroe y James Miller eran pareja. Uno de nuestros compañeros borrachos los miró y, boquiabierto, exclamó, «Ni hablar». ¿De verdad siguen juntos después de tantos años? Vi cómo Lila Monroe abría la boca, a punto de decir algo, pero James Miller la interrumpió antes de que pudiera. Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos. Tenemos que ponernos al día, ¿no? Su respuesta ambigua desdibujó los límites de su relación. Miré a Lila Monroe, esperando algo, lo que fuera. Pero no, solo sonrió y empezó a charlar con los demás. No me miró ni una sola vez, como si fuera un compañero más del instituto. El hilo interior se aligeraba, tanto que apenas podía retenerlo. A mitad de la reunión, el presidente de la clase me envió un mensaje pidiéndome que saliera a charlar. No fue hasta que casi terminé mi cigarrillo que Ryan Taylor, el presidente de la clase, finalmente habló. ¿Te gustaba Lila Monroe en la prepa, verdad? Esto no era exactamente un secreto. En aquel entonces, a nadie le habría sorprendido que a alguien le gustara Lila Monroe. Pero lo siguiente que dijo Ryan me dejó atónita. Fuiste tú quien ayudó a Lila Monroe a deshacerse de esos delincuentes detrás de la escuela, ¿verdad?
¿Y la que dejó dulces en su escritorio a escondidas durante todo un semestre? Instintivamente pregunté, ¿cómo lo sabes? Ryan me dio una palmadita en el hombro. Julian Rhodes, lo siento, lo vi y supe que eras tú. Pero en aquel entonces, cuando Lila Monroe pensó que todo eso era de James Miller, no me atreví a decirle la verdad. De repente, no pude oír nada. Sentí como si hubiera perdido un paso y me estuviera cayendo por una escalera, con el corazón dando un vuelco. Me costó mucho recuperar la cordura. En aquel entonces, antes de que ella y James Miller se juntaran, le escribí una carta de amor y se lo conté todo. ¿Cómo pudo pensar que James Miller fue quien lo dejó? Ryan también estaba atónito, frunciendo el ceño. No sé si eso es cierto, pero cuando James Miller invitó a Lila Monroe a cenar para celebrar su unión, admitió que él fue quien hizo todo eso. Un mal presentimiento me invadió de repente. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, una nube de humo llenó el aire, y de repente, sonó una fuerte alarma, lo que provocó que un grupo de personas saliera corriendo del restaurante. Estaba en llamas. Me quedé paralizado, y al darme cuenta de la realidad, mi primer instinto fue volver corriendo adentro. Lila Monroe seguía dentro. Ryan me agarró instintivamente. ¿Qué haces? Es muy peligroso dentro, no entres. Me solté de su agarre. Lila Monroe seguía dentro. En ese momento, como intentábamos hablar en voz baja para no molestar a los demás, el restaurante nos había reservado un reservado en el rincón más alejado del segundo piso. Para cuando entré corriendo, el primer piso del restaurante era un caos. Todos salían corriendo, presas del pánico, intentando desesperadamente escapar de las llamas que se extendían. El incendio se extendía cada vez más. Cuando llegué al segundo piso, la mayoría de la gente aún desconocía lo sucedido. Algunos ya estaban tan borrachos que se habían desmayado, mientras que otros, aún sobrios, empezaron a despertar a los inconscientes y a arrastrarlos hacia la salida. Recorrí la habitación con la mirada y vi a Lila Monroe. Corrí hacia ella, la agarré de la mano y empecé a tirar de ella hacia la salida. No nos dijimos ni una palabra. Ella me agarró la mano con fuerza y me siguió. Pero al pasar por el baño, dudó, miró hacia atrás y dijo, James Miller, acaba de ir al baño. Me quedé paralizado, mirándola con ansiedad, pero no dije nada. Sintiendo su deseo de volver, la agarré con más fuerza y la arrastré hacia la puerta. No hay tiempo. Tenemos que irnos. Pero él. Antes de que pudiera terminar, la saqué a la fuerza. Para cuando llegamos a la planta baja, ya habían llegado los servicios de emergencia y el fuego se estaba controlando poco a poco. Fue entonces cuando noté una gran abrasión en el brazo. No la había sentido antes, pero ahora me dolía muchísimo. Lila Monroe empezó a observar a la multitud en cuanto salimos. Pensando en lo que Ryan Taylor había dicho antes, necesitaba urgentemente una respuesta. Olvidando el alivio de haber sobrevivido al incendio, solté, Lila Monroe, ¿sabes lo de los dulces que te dejé en el escritorio durante todo un semestre? ¿Y lo de la persona que ahuyentó a esos abusadores por ti? ¿Sabes quién era? James Miller. El resto de las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Vi cómo Lila Monroe corría repentinamente hacia James Miller, que estaba a pocos metros de distancia. Tenía los ojos rojos y suspiró aliviada. «Estás bien, gracias a Dios». Verlos abrazarse tan fuerte en la distancia me apuñaló el corazón. El hilo al que me había aferrado se rompió y todo se vino abajo. La escena me resultaba demasiado familiar. Recordé cuando, en la prepa, James Miller se peleó con alguien. Yo acababa de pasar y vi el alboroto. Casualmente, la persona con la que James Miller peleó era alguien que yo conocía. Cuando Lila Monroe llegó y me vio, inmediatamente asumió que había enviado a alguien a buscar pelea con James Miller. Me fulminó con la mirada. Julian Rhodes, lo lamento mucho. Me arrepiento de haberte ayudado. Intimidabas a otros estudiantes y siempre causabas problemas. ¿Nunca aprendiste a respetar a nadie? Eres el tipo de persona que pensé que cambiaría, pero me equivoqué. Su disgusto era tan evidente que no pude encontrar las palabras para responder. Quería decirle que no era cierto. No causé problemas. No le pedí a nadie que le hiciera daño a James Miller.
Quería demostrar que no era tan malo. El gerente del trabajo me había elogiado hoy por mi diligencia. Había ahorrado lo que ganaba a tiempo parcial y no le faltaba el respeto a nadie. Pero de repente, me quedé callado. Sentía la garganta seca y no podía decir ni una palabra. Miré a James Miller, esperando que hablara y aclarara que no era culpa mía. Pero James Miller solo me miró, sin decir nada. Solo pude observar cómo Lila Monroe se aferraba a él y pasaba junto a mí, paso a paso. Al principio, no había planeado escribir esa carta, aclarando todo lo que había hecho. Pero en el fondo, no quería ser la persona que Lila Monroe creía que era. No quería que sintiera que ser amada por alguien como yo era algo insoportable. Pasé una semana escribiendo docenas de cartas fallidas antes de finalmente escribir una que no fuera demasiado forzada. Una carta para Lila Monroe. En ella, admitía que tenía un poco de mal carácter por aquel entonces, pero que nunca intimidé a nadie. Le dije que me gustaba desde hacía mucho tiempo. Escribí que fui yo quien ahuyentó a los acosadores aquella noche, cuando ella tenía un mal día, y que después me escapé para evitar cualquier malentendido. También escribí que fui yo quien, durante todo un semestre, le puso dulces diferentes en su escritorio todos los días, intentando animarla. Había muchas cosas más, pero lo que realmente quería decir era esto: me gustas mucho, Lila Monroe. Sinceramente, no soy tan mala como crees. Pero Ryan me había dicho esta noche que Lila Monroe no lo sabía. No sabía que yo había hecho esas cosas. Mi carta, quizá, se perdió en ese rincón, pisoteada y ensuciada. Durante todos estos años, mi amor y mi valentía fueron desconocidos. Pero cuando vi a Lila Monroe correr hacia James Miller en medio del peligro, ya no importó si había abierto la carta en ese momento o no. Ya no me preocupaba. Creo que ya lo he aceptado. Mi amor nunca fue reconocido, y en su memoria, sigo siendo esa misma persona que no soportaba, inalterada. Como siempre. No importaba si Lila Monroe sabía que era yo. Me di cuenta de que ya no podía seguir con ella. Esa noche, los miré por última vez a lo lejos, me di la vuelta y me fui. Fui al hospital a que me curaran el brazo. Para cuando llegué a casa, era casi la 1 de la madrugada. Cuando entré, las luces estaban encendidas y los ojos de Lila Monroe se iluminaron. ¿Has vuelto? No dije nada. Fui directo al baño a lavarme la cara, intentando despertarme un poco. Ella me siguió, hablando mientras caminaba. Te busqué por todas partes antes. Te llamé, pero no respondiste. Debes estar cansada esta noche. Te preparé comida, ven a comer. Espera, ¿qué te pasó en la mano? ¿Te acabas de lastimar? ¿Ya fuiste al hospital? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haber ido contigo, empezó a hablar Lila Monroe, pero la interrumpí. Lila Monroe, he aceptado el divorcio. Nunca pensé que diría esas palabras, sobre todo considerando lo mucho que la he amado. Me había convencido de que nunca las pronunciaría. Pero al final, me sobreestimé. Pensé, Lila Monroe, aquí se acaba todo. Pongamos punto final a estos 10 años de mi vida. Después de decir eso, me di la vuelta para irme. Hoy es demasiado tarde. Empacaré mis cosas y me iré mañana. Lila Monroe me intentó detener. ¿Por qué cambiaste de opinión sobre el divorcio de repente? Me dolía muchísimo la cabeza y no quería decir nada. Me solté ligeramente de su agarre. Tu abogado puede modificar el acuerdo. No quiero tu dinero ni la propiedad. Puedes hacer lo que quieras con eso. Estaba tan cansada que mi cuerpo parecía una máquina oxidada, demasiado difícil de mover. Detrás de mí, la voz temblorosa de Lila Monroe me seguía. Julian Rhodes, ¿estás seguro? Tú mismo lo dijiste, una vez que nos divorciamos, no hay vuelta atrás. No paré de caminar. Sí, no hay vuelta atrás. Acostado en la cama, pensé, necesito un descanso. Esa noche tuve muchos sueños. Sueños de mi infancia, de la Lila Monroe de la preparatoria y de la Lila Monroe con la que me casé durante esos 4 años. Pero lo único que nunca cambió fue su mirada de desdén. Me desperté y eran casi las 11 de la mañana. Me tomé mi tiempo para levantarme y empezar a empacar. No había mucho que empacar,
así que terminé rápido. Al bajar, esperaba encontrar los papeles del divorcio sobre la mesa, dada la urgencia con la que Lila Monroe lo había deseado. Pero en cambio, había desayuno recién hecho. Me quedé paralizada por un momento. Lila Monroe estaba sentada en el sofá, fingiendo que nada había pasado, y me llamó. Preparé el desayuno. Ven a probarlo. Hace unos momentos, me habría encantado. Pero ahora, al mirarlo, no sentí ninguna alegría. Solo sentí resignación. Negué con la cabeza. No, no tengo hambre. Cuando tengas tiempo, puedes escribirme para que podamos finalizar el divorcio. Hizo una pausa antes de añadir, James Miller, no creo que sea alguien en quien debas confiar. Quizás deberías reconsiderarlo. Si James Miller realmente hubiera estado en el baño esa noche, no habría sido tan rápido en despreocuparme de la vida de alguien. Pero cuando volví corriendo al restaurante, vi a James Miller salir corriendo del baño presa del pánico. Recogí mi maleta y estaba a punto de irme cuando oí el ruido de algo rompiéndose. Lila Monroe gritó, Julian Rhodes, si te vas, no vuelvas jamás. Había vivido en esta casa durante 4 años, pero al salir, sentí una punzada de dolor en el corazón. Mentalmente, me dije, Julian Rhodes, ya se acabó. Regresé al estudio con la intención de terminar algunas sesiones de fotos que tenía programadas con clientes. Durante los días siguientes, esperé noticias de Lila Monroe. Pero el mensaje nunca llegó. Hasta que una noche, recibí un mensaje de ella, Julian Rhodes, hay un ladrón en la casa. Tengo miedo. Sin pensarlo 2 veces, solté la cámara y corrí hacia Lila Monroe. Llegué tan rápido como pude. Cuando llegué, la sala era un caos. Almohadas y mantas estaban esparcidas por el suelo. El personal de seguridad y la policía ya estaban en la puerta. Lila Monroe estaba sentada en el suelo. Respiré hondo, observándola de pies a cabeza. Al ver que no estaba herida, me sentí un poco aliviado. Le susurré, ¿puedes levantarte? Lila Monroe negó con la cabeza e inmediatamente extendió los brazos para rodearme el cuello. De mala gana, la levanté y la acosté en el sofá. Después de explicarle todo a la policía, le encendí la televisión y le pedí que mirara un rato. Empecé a limpiar la sala mientras le daba algunas instrucciones. Deberías quedarte con tus padres por ahora. En cuanto atrapen al ladrón, podrás volver. Cuando regreses, asegúrate de retirar las llaves. Si oyes algún ruido, enciérrate en la habitación y no salgas. Llama a la policía. Si ocurre algo, llame a la policía inmediatamente. No siempre puedo estar disponible para atender sus llamadas. Me detuve de repente al darme cuenta de que Lila Monroe quizá no quisiera oírme darle instrucciones. Julian Rhodes, me duele el estómago. Le pregunté por reflejo, ¿no cenaste? Ella asintió y suspiré mientras caminaba hacia la cocina. Al empezar a hervir los fideos, me di cuenta de lo que estaba haciendo. De repente, sentí unas manos en mi cintura. Me quedé paralizada. Cuando me di cuenta de que era Lila Monroe, intenté apartarme instintivamente. Con voz llorosa, dijo, Julian Rhodes, lo lamento. No nos divorciemos. ¿Podemos dejar de hacerlo? No dije nada. Terminé de cocinar los fideos en silencio y los puse en la mesa. En cuanto terminó de comer, le dije, Lila Monroe, asegúrate de comer bien, incluso cuando estás sola. Cuando alguien pierde la memoria, siente que los hábitos profundamente arraigados en su alma no se pueden borrar. Lila Monroe se había acostumbrado a tenerme a su lado. Cuando tenía hambre, me quejaba un poco mientras le preparaba la comida. Cuando tenía frío, le recordaba que se pusiera más ropa. Pero cuando esa persona desaparece de repente, parece completamente perdida. Pensé, pero esto es solo un falso recuerdo. Tras enterarse de mi divorcio de Lila Monroe, mi amigo de la infancia, Daniel Wilson, guardó silencio un buen rato. Finalmente, suspiró y preguntó, ¿estás seguro? Sostuve mi vaso, absorto en mis pensamientos. Asentí. Planeo cerrar el estudio por un tiempo el año que viene y tomarme un tiempo para viajar, dije, aunque aún quedaba algo por resolver. Lila Monroe aún no me había dado los papeles del divorcio. A regañadientes,
tuve que tomar la iniciativa y escribirle para preguntarle cuándo tendría tiempo. Pero Lila Monroe respondió con excusas, ya fuera trabajo o comidas familiares. Tras varios intentos, entendí lo que realmente quería decir. Con el fin de año acercándose, me sentí abrumado por el trabajo y terminé olvidándome del divorcio por un tiempo. Esto se alargó, y sin darme cuenta, llegó el año nuevo. Durante esta época, nuestros padres empezaron a notar la tensión entre nosotros. En años anteriores, nuestras familias se reunían para celebrar la festividad, pero este año no nos pareció apropiado. Se lo expliqué a mis padres con antelación. Justo la víspera de Año Nuevo, recibí una llamada de Lila Monroe. «Julian Rhodes, ¿vendrías a cenar a mi casa esta noche?» Parecía preocupada por mi negativa, así que añadió rápidamente, «Mis padres quieren conocerte». Como ya había mencionado a sus padres, no tuve más remedio que aceptar. Esa noche, compré algunos regalos y fui a buscar a Lila Monroe a su oficina antes de ir a casa de sus padres a cenar. La comida estuvo bastante agradable y no mencionamos el divorcio delante de sus padres. Después de cenar, ayudé a Lila Monroe a recoger la mesa y luego sugerí que nos fuéramos. Se puso el abrigo y me acompañó hasta el estacionamiento. Luego habló despacio. Al principio, al despertar, quise divorciarme de ti. Ignoré el dolor que sentía y traté de sonar despreocupada. Sí, incluso me dijiste que me fuera, diciéndome que no querías mi sopa. Lila Monroe sonrió levemente. Mientras caminábamos, su sonrisa se desvaneció de repente. Hizo una pausa y luego continuó, cuando desperté, pensé que me gustaba James Miller. Pero cuando estaba con él, no era tan feliz. Cuando me dijiste que querías el divorcio, me sentí muy extraña, muy molesta. Julian Rhodes, es extraño. Ni siquiera recuerdo lo que sentía por ti, pero ¿por qué todavía me duele tanto? Me agarró la mano. Julian Rhodes, ¿podemos no divorciarnos? ¿Podemos empezar de nuevo? Se me encogió el corazón. Finalmente, metí la mano en mi bolso y le di un sobre rojo. Lila, feliz año nuevo. No podemos volver atrás. No todos los errores se pueden arreglar, y no puedo ser siempre tan implacable. Después del año nuevo, tuve más tiempo libre. Lila Monroe empezó a escribirme con frecuencia después de esa noche. A veces venía a mi estudio, otras veces me llamaba con excusas para quedar. Esto continuó hasta la semana pasada. Esta semana, Lila Monroe dejó de escribirme con tanta frecuencia. Solo recibí un mensaje suyo, invitándome a vernos en un café esta semana. Cuando llegué, Lila Monroe llevaba un abrigo oscuro con una bufanda, y el pelo le caía en cascada por la espalda. Al verme, sonrió. Julian Rhodes, ¿estás aquí? Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no andaba bien. Dudé. ¿Has recuperado la memoria? Lila Monroe asintió en silencio. Tras saber que Lila Monroe había recuperado la memoria, nos quedamos en silencio. Me miró y dijo, siento todo lo que pasó después de perder la memoria. Suspiré, con mis pensamientos enredados en 1000 direcciones diferentes. Ojalá Lila Monroe lo hubiera recordado antes, o si hubiera podido aguantar un poco más. Pero en la vida no hay sí. Ese fue mi límite. Lila Monroe guardó silencio un rato antes de continuar. James Miller regresó al país porque perdió dinero ayudando a alguien a emprender un negocio en el extranjero. Cuando se enteró de mi situación, regresó corriendo, con la esperanza de que le diera dinero. Al oír esto, respiré aliviada. Como Lila Monroe ya lo había resuelto, seguramente no se quedaría con James Miller. De hecho, dada su personalidad, probablemente no le pondría las cosas fáciles. Tras hablar de los asuntos pendientes, inevitablemente surgió el tema del divorcio. Al mirar a la mujer que había amado durante casi 10 años, solo sentía arrepentimiento y amargura en el corazón. Siento lo del divorcio. ¿Sigues insistiendo en seguir adelante? Asentí. Firmamos el acuerdo y quedamos en ir a la oficina de asuntos civiles el lunes siguiente. Pero justo antes de irme, Lila Monroe dijo en voz baja. No sabía que la persona que me ayudó a ahuyentar a los matones y que dejó dulces en mi escritorio durante todo un semestre eras tú. Siempre pensé que eras James Miller. Le temblaba la voz.
Julian Rhodes, lo siento. Parecía que nadie tenía la culpa, solo fue mala suerte. Siempre había fallado. No fue hasta hace 4 años que Lila Monroe finalmente aceptó casarse conmigo. Guardé silencio durante un buen rato después de oír esto, sin decir nada. Esa noche, antes de acostarme, pensé, realmente tuve la peor suerte en aquel entonces. Tras completar todos los trámites, hice lo que tenía planeado. Cerré el estudio y dejé de aceptar nuevos proyectos. Empecé a planificar mis rutas de viaje para el año. Pero entonces, Daniel Wilson me habló de James Miller. Al parecer, lo perseguían los cobradores de deudas. No le quedaba dinero y no le quedó más remedio que pedir prestado a sus antiguos compañeros, uno por uno. Todos sabían quién era, así que nadie estaba dispuesto a prestarle dinero. Algunos incluso aprovecharon la oportunidad para patearlo cuando estaba en el suelo. Su reputación, antes tan importante para él, ahora estaba completamente arruinada. Cuando Daniel Wilson me lo contó, parecía encantado. Que este cabrón sufra las consecuencias. El karma por fin ha llegado. Sonreí, colgué el teléfono y seguí con mis planes de viaje. Pasé un año entero viajando. Conocí muchos lugares que nunca antes había tenido la oportunidad de visitar. Durante ese año, todavía pensaba en Lila Monroe. A veces, no podía evitar sentir una punzada de tristeza y arrepentimiento por nuestra relación. No podía culparla. Pero parecía que tampoco podía perdonarla del todo. Así que decidí dejarlo al tiempo. Quizás algún día seamos desconocidos, compañeros de clase, amigos o incluso enemigos. Pero parece que nunca volveremos a ser amantes. Quizás, cuando por fin me deje ir, me encuentre sentada frente a Lila Monroe otra vez, tomando una copa y charlando de los viejos tiempos, de las tonterías que hice cuando estaba enamorado de ella. Y tal vez, hablemos del año que pasé aprendiendo a dejarla ir.